Sí sentía que me iba a conseguir un desastre, pero no sabía de qué manera. Es toda la escena, no te quitaste la vida en la sala, te quitaste la vida fue en el cuarto, como para marcarme, ¿no? No necesariamente alguien que padezca depresión o ansiedad va a suicidarse. Recordemos que eso forma parte de uno de los grandes mitos. En la mayoría de los suicidas, el verdadero móvil no es perder la vida, es dejar de sufrir. En 2019, el suicidio fue la cuarta causa de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años de edad en todo el mundo. Esto de acuerdo con cifras ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud. Del 100% de los casos registrados en ese año, casi 100.000 ocurrieron en la región de las Américas y se estima que 20 veces ese número pudo haber realizado intentos de suicidio. Si cerramos aún más el panorama y nos concentramos solamente en Venezuela, el Observatorio Venezolano de la Violencia informó que entre 2021 y 2022 se dio un incremento del 15,6% en esta causa de muerte con respecto al año anterior. Información que lograron obtener mediante dos principales fuentes, el monitoreo de 82 medios de comunicación y las cifras oficiales no públicas. Hasta mediados del mes de marzo del 2023 ya llevamos contabilizados 77 casos. La tendencia apunta a que pudiésemos cerrar, si se mantiene más o menos esta tendencia de estos primeros 2 meses y medio del año, pudiésemos cerrar otra vez muy cercanos a 400 casos este año. A través de diversos estudios, esta organización determinó que la tasa de suicidios estaría rondando los 8 por cada 100.000 habitantes. Al menos 80% de los casos serían hombres adultos, fundamentalmente entre 30 y 64 años de edad, y el aumento en la desigualdad social está entre uno de los factores macro que han impactado a la población venezolana de diferentes edades. El suicidio es una causa de muerte violenta multifactorial. En otros términos, eso significa que son muchos los factores que se pueden combinar o entretejer y que están detrás de cada caso. Ingrid Escalona es una profesional jubilada del Banco Central de Venezuela. Actualmente se dedica a la masoterapia y la venta de postres mediante sus emprendimientos. Madre de 2 y abuela de 3. Y hace más de 20 años vivió de cerca el suicidio a través de su esposo. A pesar de que éramos una pareja que nos las llevábamos muy bien, tuvimos un bajón durante mi embarazo. Y cuando nace mi hijo es donde yo le digo, hagamos un stop. Y en ese stop, él tuvo como un desequilibrio emocional. Él podía llegar a mi oficina, empezar a quitarse las prendas, a dejarme cheques firmados. Y me decía, bueno, mañana búscame en la morgue. La terapia de pareja y visitas al psicólogo fueron en su momento la alternativa ideal para solventar las diferencias entre ambos, pero lejos de alcanzar este fin, la relación se deterioró progresivamente. No lograba como tener un equilibrio. O él estaba muy eufórico o podía rápidamente estar muy deprimida. Portaba arma desde los 23 años de edad y pues con su propia arma se quitó la vida. Desde el punto de vista psiquiátrico, la estructura de una idea suicida podría definirse como un pensamiento obsesivo que llega a la mente del paciente y que éste no puede controlar. Una idea suicida se puede generar o por eventos de la vida o puede generarse por situaciones postraumáticas. Poco más de 30 años tenía Ingrid Escalona cuando le tocó vivir uno de los episodios más complejos de su vida. Al hablar de ese momento, aún se le quiebra la voz y confiesa que en reuniones familiares todavía hay dolor cuando se habla abiertamente del suicidio de su esposo. Me llevó al banco, me dejó sin las llaves del apartamento, me volvió a llamar, me dijo, no regreses con la negra, que es mi hija. Mi hermano me dijo, quédate aquí en la sala y yo lo voy a ir a buscar. Y cuando yo veo que mi hermano retorna y me hizo así, y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, Hugo, se quitó la vida. De horrible califica Ingrid Escalona ese momento que vivió hace más de 20 años. Debió someterse a numerosos interrogatorios con funcionarios de varios cuerpos policiales y, según sus palabras, ahí comenzó un camino aún más arduo. Después yo fui al psicólogo y él me decía como que a él se le hubiese desatado algo de psicópata. La parte más dura realmente para mí era ir a trabajar. Los rumores fueron cualquier cantidad de locuras. Es muy fácil juzgar
Nadie se preguntó, ¿y ella que vivió en 8 meses? De acuerdo con diversos criterios de especialistas, existen unos 26 tipos de suicidio, que a su vez están clasificados en 6 categorías, según la motivación, la modalidad o método, el nivel de regulación e integración social, la presencia de planificación previa, el resultado y la implicación de otras personas. Dentro de la clasificación de los suicidas hay un tipo particular que es el que se suicida para vengarse. Entonces, esos particularmente elaboran maneras muy cruentas como para dejar impactado a su entorno. En la actualidad existe una propensión que no es exclusiva en la población venezolana, y es que aunque las mujeres intentan suicidarse 3 veces más que los hombres, son ellos quienes lo logran 3 veces más que las mujeres. Investigaciones también apuntan a que en Venezuela predomina un método en ambos sexos, y luego existe una variación. En el caso de los hombres, bueno, también como factor se agrega allí de que los hombres por lo general somos más introvertidos, no nos gusta manifestar en términos generales nuestros sentimientos, nuestros padecimientos, la mujer drena mucho más. El suicidio no podría verse en blanco y negro, pues en el medio existe un abanico de factores de riesgo que deben ser considerados. Además, en torno a esta problemática de salud pública y social, se hallan mitos que en este trabajo trataremos de desmontar. En primer lugar, el Observatorio Venezolano de la Violencia maneja la hipótesis de que la salud mental en Venezuela se ha visto deteriorada en los últimos 7 años, y una medición podría ser un aparente aumento de casos de depresión y ansiedad en parte de la población. Para nosotros el incremento de la pobreza y de la desigualdad social es un primer factor. Sabemos que bueno, los menos favorecidos desde el punto de vista socioeconómico son los que padecen más, por ejemplo, de inseguridad alimentaria. En el año 2015, el maestro y psicopedagogo español Carles Alastuey, junto a la Asociación Después del Suicidio, publicaron el documento Mitos y creencias equivocadas respecto a la muerte por suicidio. En el mismo se mencionan unos aspectos que buscan ayudar a superar algunos de los tabúes que persisten en torno a esta causa de muerte. En la lista podemos encontrar puntos como que no es cierto que hablar del suicidio de manera razonada pueda incitar a alguien a hacerlo. Esta causa de muerte no es hereditaria, no es correcto afirmar que el que intenta suicidarse nunca dejará de intentarlo, es falso que todas las personas que mueren por suicidio sufran un problema de salud mental, y es incorrecto creer que los intentos de suicidio solo sean una forma exagerada de llamar la atención. O sea, no hay una familia que herede el suicidio, pero cuando en una familia han existido suicidas, en esa familia puede haber una tendencia a que en varias generaciones aparezca un suicida, pero no por cuestiones genéticas, más bien como, es como un permiso inconsciente, una manera como algunos individuos de esa familia resuelven el sufrimiento. Tras un evento de estas características, el entorno cercano a la persona que consumó el hecho debe ser tratado con psicoterapia, apoyo familiar, y se trata de un tránsito que necesita ser atendido como consecuencia de un evento traumático. Creo que yo duré como 1 año en terapia. En algún momento la culpa se apoderó de mí y eso lo trabajé. Y bueno, mis hijos me necesitaban, yo no podía estar con el saco de culpa, con eso no iba a poder vivir. La Organización Mundial de la Salud y especialistas en salud mental han sido enfáticos en decir que es posible prevenir los suicidios adoptando medidas a nivel de población, de determinados grupos poblacionales y del individuo. A juicio del Observatorio Venezolano de la Violencia, la primera medida que se debe tomar desde el Estado es la generación de cifras actualizadas y con el menor subregistro posible para así poder hacerle seguimiento a esta realidad. Es educar frente al suicidio, hablar del suicidio. Lo que ocurre es que hay que hablar de forma responsable. La población tiene que estar empoderada de conocimiento, entonces hablar de los factores de riesgo, hablar de los factores de protección que pueden ayudar a contrarrestar. Hablar del suicidio con responsabilidad y empatía podría ser una de las tareas más delicadas en la actualidad. Desde los medios de comunicación, la familia, el ambiente laboral y otro espacio en el que hagamos vida, debemos estar atentos a las señales de nuestro entorno y prestar una colaboración en caso de que sea necesario. El suicidio tiene que hablarse. ¿Qué está pasando en la familia? ¿Qué se dejó de hablar? ¿Qué se dejó de decir? Y tu ser, ¿qué es lo que está pasando por tu ser y qué es lo que tú estás realmente pensando?
la única manera de prevenirlo es que el propio ser humano pida la ayuda. El Estado tiene que generar cifras actualizadas y con el menor número de subregistro posible. Soy esa persona que le dice, no, mira, no dejes de sonreír, sea cual sea la circunstancia. Unas 703.000 personas se quitan la vida al año en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Si se siente ansioso, angustiado, triste, estresado o considera que se ha afectado el ritmo de su vida, contacte los siguientes servicios de apoyo psicológico. En cuanto a atención para niños, niñas y adolescentes, todos podemos crear esperanza a través de la acción y ser la luz.